Hola timúridos octuples. Alegrad esas caras, que ya estoy aquí. Si por mí fuera estaría vistiendo un pijama y viendo la tele en el sofá después de haberme comido una pizza con muchísimo queso, pero no, he regresado a vuestras pantallas para arreglar este día de mierda que seguramente estabais pasando hasta que habéis hecho clic en el enlace del vídeo. Es curioso, pero tengo la sensación de que con lo del pijama, la tele, el sofá y la pizza puedo haber descrito a más de uno de vosotros en este preciso instante, jojojuas. Y también, ¿por qué no decirlo?, a Luis Suárez, más conocido como el Búho uruguayo, que en caso de que vea este vídeo, probablemente mentará a la concha de mi madre en breve, juajiajojaejojaljejajoejas. En fin, vamos a entrar ya en materia, que luego pasa lo que pasa y me salen resúmenes de media hora. Hoy os traigo una mezcla entre mi crónica y mi opinión sobre lo sucedido en el Gran Premio de la Emilia-Romagna, carrera celebrada en el circuito de Imola y que fue la cuarta ronda de la temporada 2022 de Fórmula 1. Cabe destacar que este fue el primer Gran Premio del año en el que se celebró una clasificación sprint para decidir la parrilla de salida de la carrera del domingo, y el claro e indiscutible vencedor de este Gran Premio no fue otro que Max Verstappen. En primer lugar, la centella neerlandesa no se dejó perturbar por la lluvia que afectó a la clasificación del viernes y firmó la pole con casi 8 décimas de segundo de ventaja sobre Carlos Lechero, con lo cual obtuvo el primer puesto en la parrilla de salida de la clasificación sprint. Sin embargo, Max Verstappen no hizo la mejor salida de su vida en esta quali sprint, viéndose superado por Carlos Lechero en los primeros metros. Pero el piloto holandés no permitió que el monegasco se alejase demasiado y le persiguió sin cesar, como el típico mosquito que se mete en tu habitación y te amarga a las noches veraniegas. El desenlace de este duelo se produjo en la penúltima vuelta, cuando activó el DRS y consiguió adelantarle por fuera en la frenada de la primera curva. Una maniobra fantástica con la cual recuperó la primera posición y terminó ganando la clasificación sprint, con lo cual fue recompensado con 8 puntos a su cuenta particular en el campeonato de pilotos y con la pole para la carrera del domingo. Su primera pole de la temporada, por cierto. Bueno, y también le dieron una medalla de oro. Claro que teniendo en cuenta la edad del protagonista no me extrañaría que en realidad fuera la típica moneda de chocolate que tanto gusta a los niños golosos, juajuajejas ojeasjeajeos. Finalmente la carrera no tuvo mucha historia en cuanto a la lucha por el triunfo, ya que Sato Jr. 1 mantuvo la pole con solvencia y acabó arrasando, liderando la prueba de principio a fin para lograr su segunda victoria de la temporada, también la segunda que obtiene en este circuito y la 22ª de su trayectoria en la Fórmula 1. Y aparte de ganar la carrera liderando todas las vueltas, también se anotó un punto extra al conseguir la vuelta rápida, a lo que hay que añadir que el día anterior había vencido en la clasificación sprint y que fue elegido piloto del día por los internautas. O sea, que lo hizo todo. Esto no fue un Grand Chelem, sino un Grand Chelem Plus. Mi hijo ilegítimo obtuvo el máximo de puntos disponibles en este fin de semana y redujo su desventaja con el líder del campeonato, Carlos Lechero, del que hablaremos posteriormente. En definitiva, un triunfo tan importante como necesario para Mad Max después de la decepción que supuso su abandono en Australia. Otro piloto que también tuvo un fin de semana muy positivo fue el compañero de equipo de Max Verstappen, Checo Pérez. Y eso que el piloto mexicano no comenzó muy bien que digamos, puesto que solo pudo clasificar en un discreto 7º puesto para la clasificación sprint, algo que recordó a los vapuleos que le metía la centella neerlandesa en las clasificatorias del año anterior. Sin embargo, perezoso no perdió el tiempo en las 21 vueltas de que constaba la quali sprint, ya que superó tanto a Fernando Alonso como al señor Sonrisas en la salida, situándose en 5º lugar. Posteriormente el nativo de Guadalajara adelantó a Kevin Magnético en la vuelta 8 y a Volando Norris en la vuelta 11 para ascender hasta la tercera plaza en la que finalizó el sprint. Es decir, medalla de bronce para el mexicano. A tenor de su expresión, este premio no parecía satisfacerle mucho, pero le situaba en una buena posición para la carrera. Al día siguiente Checo Pérez volvió a protagonizar una buena salida con la que se impuso a Carlos Lechero y se puso segundo, siguiendo la estela de su compañero de equipo. A partir de ahí el piloto mexicano mantuvo esta segunda posición durante casi toda la carrera, a excepción de la ronda de paradas, cuando su estrategia le hizo ceder ante Carlos Lechero, cuyo undercut le situó por delante de Perezoso. Sin embargo, fue algo bastante efímero, pues el tapatío, que venía lanzado, adelantó rápidamente al piloto monegasco para recuperar el segundo puesto, un segundo puesto que conservó hasta el final de la carrera.
Una salida de pista sin mayores consecuencias en la variante alta fue el único error que le recuerdo en una carrera celebrada en unas condiciones realmente complicadas. Pues lo que os decía, que Checo Pérez finalizó en segundo lugar por segunda carrera consecutiva e igualó así su mejor resultado de la temporada. Asimismo este fue su segundo podio en 2022 y el 17º de su carrera en la Fórmula 1. ¿Y qué pasa últimamente cuando perezoso consigue un podio? Pues que se divierte acudiendo a mi casa sin previo aviso para joder la marrana. La última vez casi me deja ciego a base de arrojar chile molido en mis ojos, pero en esta ocasión cambió de estrategia. Checo Pérez me obsequió, entre comillas, con una botella de tequila centenario que me tuve que beber entera en aquel mismo momento so pena de darme una reverenda madriza, según sus propias palabras. No sé qué llevaba aquel tequila, pero me sentó como un puñetazo en el estómago. Y hablando del tema digestivo, si los mexicanos comen tantas cosas picantes y beben tequila como si fuera agua mineral, pues deben de tener un estómago a prueba de bombas, porque si no, no lo entiendo. Después de beberme aquel tequila comencé a notar un importante dolor de cabeza, y perezoso me dijo que no hacía falta que le diera las gracias por eso, que es tan buena persona que se preocupa por los changuitos repulsivos y castrosos como yo. En condiciones normales tal vez le habría contestado, pero entre que el tequila me había dejado medio groggy y que el piloto mexicano me estaba pisoteando, pues no lo hice. En fin, olvidemos esta desagradable experiencia y volvamos al resumen, que será lo mejor para todos. Decir también que orina de Chuck Norris logró su primer doblete en un gran premio de Fórmula 1 desde, atención, Malasia 2016, con el señor Sonrisas y Máximo Verstappen. Es decir, que han transcurrido más de 5 años desde la última vez que el equipo austríaco logró un doblete. Con este resultado Fred Full redujo notablemente la diferencia que le separa de Ferrari y Rosé en el Mundial de Constructores. Nuestro siguiente protagonista es Lando Norris, que consiguió clasificar en tercer puesto en la quali del viernes a pesar de una salida de pista en Acque Minerale que le mandó a la grava. Afortunadamente para él esto sucedió cuando quedaba menos de un minuto para el final de la Q3, y la bandera roja que se decretó acto seguido aseguró esta tercera posición para el piloto británico. Sin embargo Sato Jr. 2 no pudo contener a Checo Pérez ni a Carlos Sainz, cuyos monoplazas eran claramente más competitivos que su McLaren, en la clasificación sprint, con lo cual retrocedió hasta el quinto puesto, un quinto puesto que sería su posición inicial en la carrera dominical. Pero mi segundo hijo ilegítimo salió a por todas en esta prueba y se impuso a los Ferrari y Rosé de Carlos Lechero y Carlos Sainz en la arrancada, escalando hasta el tercer lugar. La lógica nos podría llevar a pensar que con el tiempo los bólidos rojos iban a ser capaces de alcanzar al piloto británico y desplazarlo del podio, pero ambos tuvieron problemas de diferente naturaleza que les dejaron en fuera de juego, como veremos más adelante. Por consiguiente Lando Norris consiguió un inesperado podio al cruzar la línea de meta en tercera posición, lo que supone su mejor resultado esta temporada. El piloto británico acabó tercero en Imola por segundo año consecutivo y ya lleva 6 podios en la Fórmula 1. Sin embargo esta no es la única coincidencia, porque Sato Jr. 1 y Sato Jr. 2 volvieron a coincidir en el primer y en el tercer escalón del podio de Imola, igual que había sucedido el año anterior. No me digáis que no resulta curioso. Este buen resultado de Sato Jr. 2 contrasta claramente con la mala actuación de su compañero de equipo, el señor Sonrisas. Bueno, más que mala actuación debería decir mala carrera, porque el resto del fin de semana no me pareció que fuera negativo por su parte. El piloto australiano obtuvo el sexto puesto tanto en la clasificatoria del viernes como después en la quali sprint del sábado, lo cual seguramente no sea brillante pero que tampoco considero una hecatombe. Sin embargo podemos afirmar que todas sus opciones de brillar en esta carrera se esfumaron en la primera curva. El Ricitos entró en Tamburello emparejado con el Ferrari de Carlos Sainz, pero se fue un poco largo al pasar por el piano y se tocó con el F1.75 del piloto español. Al mismo tiempo el señor Sonrisas también recibió un pequeño contacto por parte del Beta Romero del Gato con botas, lo cual le acabó de sacar del asfalto. El piloto australiano se metió en la grava, y aunque pudo salir de ella, cuando regresó a la pista lo hizo en último puesto. Aún tenía casi toda la carrera por delante, pero el señor Sonrisas ya no pudo recuperar el terreno perdido. Viendo lo difícil que era adelantar, Maclata quiso hacer algo diferente a los demás y decidió que el piloto australiano realizase una segunda parada en boxes, apostando por el neumático duro, pero esta estrategia tampoco fue la solución.
El Ricitos concluyó la carrera como 18º y último clasificado, quedándose sin puntuar por tercera vez en los 4 grandes premios celebrados en 2022. Por cierto, aprovecho esto para traer a colación unas declaraciones relativamente recientes que hizo el jefe de equipo de orina de Chuck Norris, Christian Cornudo, en las que venía a decir, entre otras cosas, que el señor Sonrisas se marchó de la escudería austríaca viendo el incesante crecimiento de Máximo Verstappen, de modo que optó por no aceptar la oferta de renovación que le habían hecho y buscar nuevos horizontes para no tener que asumir el rol de segundo piloto. Asimismo también manifestó que en McLaren se ha encontrado otro piloto muy rápido como Lando Norris que le complica la vida en la pista, algo que a su entender no le gusta ni lo más mínimo. En resumen, que el Ricitos pasó de Sato Jr. 1 a Sato Jr. 2, y no sé yo si ha sido una buena decisión. Si el piloto australiano fuera uno de los personajes antagónicos de mi canal probablemente me estaría maldiciendo por haber tenido hijos ilegítimos, pero dudo mucho de que haya algún peligro en este sentido. Tal vez si dijera que está siendo destrozado por un streamer me podría granjear la enemistad del Ricitos, aunque no lo creo, pues da la sensación de que es una persona extraordinaria. En cualquier caso pienso que lo peor que me podría pasar si cayera en sus garras es que me emborrachase a base de showays, gisaja. Pasamos página, y tras hablar de orina de Chuck Norris y de McLaren, ahora es el turno de Ferrari y Rosé. La escudería de Mariconello corría en casa en este gran premio, pero lo cierto es que no recordarán esta carrera con mucho agrado, por utilizar un eufemismo. Carlos Lechero llegaba a Imola con la vitola de ganador del Gran Premio de Australia y líder del campeonato, y como ya he señalado antes, comenzó el fin de semana clasificando en segundo puesto para la quali sprint, solo por detrás del que posiblemente sea su gran rival este año, Máximo Verstappen. El piloto monegasco le ganó la partida al holandés en la salida y comandó la clasificación sprint hasta las últimas vueltas, cuando la degradación de los neumáticos del Ferrari hizo acto de presencia. Esta circunstancia permitió que Máximo Verstappen se echase encima de Carlos Lechero y le adelantase, privándole de una pole que ya parecía tener en el bolsillo. Aún así el segundo puesto en la parrilla de salida mantenía intactas sus aspiraciones a la victoria en territorio italiano. Claro que perder 2 posiciones en la salida ante Checo Pérez y Lando Norris seguramente no entraba en sus planes, aunque la superioridad mecánica de su coche le permitió ventilarse al McLaren del piloto británico en la vuelta 8. Su siguiente objetivo era el Fred Full del piloto mexicano, pero este ya era un hueso más duro de roer. La estrategia le dio una oportunidad a Carlos Lechero, que a pesar de que su pit stop no fue precisamente el más rápido de la historia, logró superar a Perezoso parando una vuelta después que él. No obstante, el piloto mexicano no se dio por vencido y adelantó rápidamente al piloto monegasco, que regresaba al punto de partida. Pero su persecución sobre Checo Pérez se acabó en la vuelta 53, cuando atacó el primer bordillo de la variante alta con demasiada agresividad, perdió el control de su monoplaza, hizo un trompo y golpeó levemente las protecciones. Sus neumáticos y su alerón delantero no estaban en las mejores condiciones, pero aún así, viéndolo desde fuera, no parecía descabellado mantenerse en pista y aguantar hasta el final de la carrera. Sin embargo, el equipo fue más prudente y le hizo entrar en boxes para cambiarle los neumáticos y el alerón delantero. La parada en boxes retrasó a Carlos Lechero hasta el 9º puesto, y en las vueltas restantes consiguió adelantar a Kevin Magnético, Sebastián Vettel y Yuki Tsunami para rescatar un decepcionante 6º lugar en un día en el que la segunda posición parecía un objetivo realista. Posteriormente el piloto monegasco lamentó su error, admitió que había sido demasiado codicioso en su intento de adelantar a Perezoso y también reconoció que debe aprender de lo sucedido pensando en el futuro. Pero si el fin de semana del piloto monegasco terminó con un sabor amargo para él, lo de su compañero de equipo fue incluso más jodido. Y eso que Carlos Sainz desembarcó en Imola habiendo firmado un nuevo contrato que le mantendrá vinculado a Ferrari y Rosé hasta el año 2024, algo que lógicamente era motivo de alegría para él. Pero su gran premio se comenzó a torcer en la sesión de clasificación, concretamente en la Q2. El piloto español hizo un trompo saliendo de Ribazza y golpeó las barreras con la parte lateral izquierda de su coche. No estamos hablando de un error banal, puesto que Carlos Sainz ya no pudo salir a la pista en la Q3 y tuvo que tomar la salida del sprint desde la 10ª plaza, en medio del pelotón. El piloto madrileño estaba obligado a remontar el sábado y así lo hizo, ganando 2 posiciones en la salida para ponerse octavo. Después tuvo tiempo para desembarazarse de Fernando Alonso, el vikingo mangante, el señor Sonrisas y Lando Norris, 4 adelantamientos en virtud de los cuales ascendió al 4º puesto.
Al final tengo la sensación de que las clasificaciones sprint solo sirven para que los pilotos con coches más competitivos puedan subsanar los fallos o los problemas que hayan podido tener el viernes, pero bueno. En fin, que Carlos Sainz obtuvo la cuarta plaza en la parrilla de salida de la carrera del domingo, un resultado más acorde a lo que se espera de él y a partir del cual podía optar al podio, y por qué no, tal vez incluso a la victoria. Pero el infortunio volvería a ensañarse con el piloto español. Al igual que su compañero de equipo, Carlos Sainz hizo una mala salida y entró en la melee de la frenada de Tamburello junto con el señor Sonrisas. Entonces recibió un toque del MCL36 del piloto australiano, hizo un trompo y acabó en la grava, donde se quedó atascado. Era el segundo abandono consecutivo del piloto madrileño, cuya mala suerte resulta indiscutible a estas alturas de la película. En las dos últimas carreras Carlos Sainz no ha podido dar ni siquiera 2 vueltas, y la foto de sus 2 abandonos es muy parecida, por no decir prácticamente idéntica. Quizás la diferencia es que en esta ocasión la culpa no fue suya, aunque claro, si hubiera clasificado mejor tal vez no le habría sucedido esto. Insisto, mala suerte. No obstante, esta mala suerte no puede sorprender a nadie que conozca el currículum de su padre. Por eso, cuando leo o escucho comentarios de Antonio Lobato diciendo cosas como que no entiende por qué todas las cosas malas le pasan al piloto madrileño, pues me parece que es una pregunta absurda, porque todo el mundo sabe cuál es la respuesta. Ya lo dice el refrán, a perro flaco todos son pulgas. Y si además Pepe Gafet Roncero escribe un tuit ensalzándote, pues la desgracia ya es absolutamente inevitable, joder. Hablando del Lobato, me imagino que se llevó un disgusto colosal cuando los 2 pilotos españoles fueron los primeros en abandonar en las primeras vueltas de la carrera. Es más, no me sorprendería que en el fondo tuviera ganas de apagar el micrófono, enviar la carrera a tomar por saco y marcharse a su casa cagando leches, juajiejaoejasuejaosjasjoj. En el equipo Percebes tenemos la cara y la cruz de la moneda, que en este caso fueron Evo H y Luisito, respectivamente. Pero comencemos por el principio, que luego pasa lo que pasa. Jorge Roselia y Jaimito no pasaron del 11º y del 13º puesto respectivamente en la sesión de clasificación del viernes, lo que sin duda supuso un resultado muy por debajo de las expectativas. ¿Sabéis cuándo fue la última vez que Percebes no logró situar por lo menos uno de sus 2 coches en la Q3? Pues en el Gran Premio de Japón de 2012. Dicho de otro modo, que hacía casi 10 años que Percebes no faltaba a su cita con la Q3. Y no creo que podamos hablar de un hecho aislado, pues al día siguiente, en la clasificación sprint, la situación fue prácticamente la misma. Evo H comenzó 11º y terminó en idéntica posición, mientras que Hamilton no solo no recuperó posiciones, sino que las perdió, ya que finalizó 14º. Sin embargo, en carrera los pilotos de las flechas de plata tuvieron diferente fortuna o diferente éxito. Jorge Roselia ganó muchas posiciones en la salida, ascendiendo hasta el 6º lugar. Posteriormente el piloto británico adelantó a Kevin Magnético para obtener el 5º puesto y ascendió a la 4ª plaza como consecuencia del incidente de Carlos Lechero, conteniendo los ataques del gato con botas en la etapa final de la carrera hasta que vio la bandera a cuadros. En contrapartida, Hamilton tuvo una carrera para olvidar, como admitió el propio piloto estadounidense. Su salida fue mala y su ritmo con neumáticos intermedios resultó francamente discreto, pero es que cuando le pusieron neumáticos de seco se encontró con el Alfa Centauri de Pedro Gasly, al que estuvo persiguiendo desesperadamente el resto de la carrera sin encontrar la manera o el lugar para adelantarlo. Y por si esto fuera poco, el 7 veces campeón del mundo aún tuvo que soportar la humillación, entre comillas, de ser doblado por Máximo Verstappen, el piloto que le arrebató el título el año pasado. Posiblemente fue la imagen más destacada de Carl Johnson este fin de semana, y me parece que con esto ya está todo dicho. Eso sí, el nativo de Los Santos también tuvo tiempo para colocar un explosivo en los frenos de la lata de sardinas de Alejandro Albóndiga, que estalló en plena Q1 y lógicamente provocó la eliminación del piloto tailandés en la primera tanda de la sesión clasificatoria. Una vez más se confirma mi teoría de que este hombre tiene algún tipo de animadversión hacia los pilotos asiáticos, joder. Finalmente Hamilton cruzó la línea de meta en 13º puesto, siendo la primera vez que termina una carrera fuera de la zona de puntos desde el Gran Premio de España de 2013, es decir, hace casi 9 años. Este flojo resultado contrasta con la actuación de Evo H. El expiloto de los Guillermos, en su primer año con Percebes, logró superar por tercera carrera consecutiva a su compañero de equipo, y además, lo hizo de forma contundente.
De hecho, Jorge Roselia es el único piloto que ha terminado entre los 5 primeros en las 4 carreras que se han celebrado este año, con lo cual supongo que ya estarán pensando en cambiarle el apodo de Mr. Saturday por el de Mr. Consistente, XD. Dicho esto, cambiamos de asunto y abrimos el capítulo dedicado a Kevin Magnético. El piloto danés consiguió el mejor resultado de la historia del equipo Haas en clasificación, puesto que situó su monoplaza en el 4º puesto de la parrilla de salida. Sin embargo, la ruta del vikingo mangante hacia este 4º puesto no fue precisamente un plácido paseo, puesto que hizo un trompo al principio de la Q3 que podría haber acabado con su coche atrapado en la grava, lo que hubiera supuesto el final de la sesión para él. Pero la pericia del piloto nórdico lo impidió, ya que reaccionó rápidamente dando un acelerón en el último momento, cuando su coche ya estaba a punto de detenerse, para que las ruedas del Haas no se quedaran atascadas en la puzolana y pudiera volver al asfalto a través del caminito que hay junto a las vallas. Hay que admitir que el tío fue astuto y supo solventar la situación perfectamente. Ahora os voy a contar una pequeña anécdota personal relacionada con este episodio del vídeo. Resulta que no pude ver en directo la sesión clasificatoria del viernes por motivos que no vienen al caso pero que se pueden sintetizar en temas laborales. Posteriormente, cuando llegué a casa, pude consultar los resultados de la quali, y fue entonces cuando vi que el vikingo mangante había conseguido la 4ª posición. Bueno, pues para ser sincero, en aquel momento me entró una incontinencia fecal considerable. Supongo que ya me entendéis y por lo tanto no es necesario entrar en detalles. Una incontinencia fecal que por cierto aumentó cuando unas horas después vi que tenía 12 llamadas perdidas de Kevin Magnético y escuché el mensaje de voz que me había enviado el piloto danés a través de WhatsApp. Lo he transcrito y os lo voy a leer, porque por si no lo sabíais, yo me preparo los vídeos. Sus palabras fueron las siguientes. ¿Qué te pasa, rata de alcantarilla? ¿Estás tan cagado ante la posibilidad de que el vikingo más fuerte del mundo consiga un podio que no respondes al teléfono? Espero que tengas una buena reserva de pañales en tu madriguera, porque si acabo otra vez entre los 5 primeros, te aseguro que el castigo que te espera será de los que jamás se pueden olvidar, despojo humano. Lo cierto es que hasta entonces no me había planteado la posibilidad de que el vikingo mangante terminase entre los 5 primeros, pero tampoco puedo negar que me costó dormir aquella noche porque en el fondo un hipotético 5º puesto por su parte me atormentaba, joder. Sin embargo, y afortunadamente para mí, el piloto danés fue de más a menos en este gran premio. Inicialmente mantuvo la 4ª posición en la salida de la clasificación sprint, aunque no sin problemas, porque llegó a la primera frenada emparejado con otros 2 coches. Esto posiblemente se debió a que Kevin Magnético optó por utilizar neumáticos medios por los blandos que llevaban sus rivales en el top 10, una decisión que le acabaría pasando factura. Si bien en un principio fue capaz de cerrar la puerta a sus perseguidores con una audaz trazada por el exterior de la variante de Tamburello, las cosas cambiaron cuando se permitió el uso del DRS. El impulso extra de este elemento favoreció a Cheto Pérez, el señor Sonrisas, Carlos Sainete y el gato con botas, quienes se ventilaron al vikingo mangante con cierta facilidad en la recta de meta. En consecuencia, el piloto danés acabó la quali sprint en 8º lugar, por lo que comenzaría la carrera del domingo desde dicha posición. En la salida Kevin Magnético ascendió hasta la 5ª plaza, beneficiándose del incidente entre Carlos Sainete y el señor Sonrisas. Por un momento, entre las condiciones de pista mojada y el estilo de pilotaje incisivo del vikingo mangante, me temí lo peor, aunque la lógica nos hacía pensar que esta 5ª posición no era un resultado realista para el piloto nórdico. Efectivamente, en la vuelta 12 Evo H le adelantó en la variante alta, arrebatándole el 5º lugar, y 2 giros después Kevin Magnético también tuvo que ceder ante el gato con botas. Más tarde Sebastian Vettel también le superó, en su caso por estrategia, y finalmente en la vuelta 48 Yuki Tsunami le adelantó en la recta principal. En definitiva, que el vikingo mangante cruzó la línea de meta como 9º clasificado, con lo cual obtuvo 3 puntos en este gran premio. 1 por la 8ª posición en la quali sprint y 2 por la 9ª plaza en carrera, lo que eleva su total en lo que va de temporada a 15. Cabe destacar que su compañero de equipo todavía no se ha estrenado, de modo que el dato no me parece ocioso. En cuanto a Fernando Alonso, pues lamentablemente debo decir que su mala racha continúa. El piloto español sufrió un mechanical problem, un gripaje, una junta de culata, problemas con la electrónica de su monoplaza. Que era broma.
Cabezonso se quedó sin puntuar por tercera carrera consecutiva, pero esta vez no fue por culpa de la fiabilidad de su lápiz alpino, sino por un trompo de Miguel Zapatero Jr. en la segunda curva. El piloto alemán tocó el lateral derecho del monoplaza del asturiano, y poco después el 2 veces campeón del mundo tuvo que abandonar con un agujero considerable en su alpino. Un buen trozo del carenado salió volando por los aires cuando Jaimito estaba en plena maniobra de adelantamiento sobre su antiguo compañero de equipo, cuya carrera se acabó mucho antes de lo previsto. Cabe recordar que en Arabia Saudí frenando a fondo abandonó por un problema de fiabilidad y que en Australia un fallo de una pieza insignificante le dejó fuera de combate en la Q3, pero esta vez se quedó sin puntuar como consecuencia de los daños que sufrió su coche al recibir un toque por parte del Haas de Miguel Zapatero Jr. en la curva 2, unos daños que como ya he dicho le obligaron a abandonar. Total, que Fernando Palfondo solo lleva 2 puntos en los 4 grandes premios que se han disputado este año. Y eso que en esta ocasión la cosa no pintaba mal, pues logró situar su monoplaza en un inesperado quinto puesto en la clasificación del viernes. Claro que después en el sprint fue hacia atrás, como los cangrejos, y terminó noveno, por lo que se quedó sin puntuar. Y el domingo, pues lo que ya os he contado, incidente en la salida y para casa a las primeras de cambio. Esto es una vergüenza, váyase señor sulfúrico, váyase. No mucho mejor le fue a su compañero de equipo, un Esteban Bocón que había finalizado la carrera en 11ª posición pero que retrocedió hasta la 14ª plaza debido a una sanción de 5 segundos por un unsafe release en el que casi se la pega con Jaimito. Por lo visto parece que el piloto francés no le tiene mucho aprecio al estadounidense, al que interpreto que debe de culpar del hecho que no haya podido correr con Percebes. No me quiero olvidar del gato con botas, que firmó otra sólida actuación y logró su mejor resultado del año con este quinto puesto. A mi entender el piloto finlandés está siendo una de las sorpresas positivas de este inicio de temporada. Y por último destacar que Martín Gastón logró sus primeros puntos en 2022 gracias al 8º puesto de Sebastian Vettel y el 10º de Lance Vance. Desde luego estas primeras carreras de la temporada han sido francamente difíciles para la escudería británica, o por lo menos más difíciles de lo que yo pensaba. Con esto voy a poner el punto final a este resumen. Os prometo que intento hacerlos más breves, pero ya veis que no lo consigo. Al final siempre acabo enrollándome como una persiana, joder. Pues eso, que hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme y hasta la próxima. Sayonara. Massa, Cuidado, Massa. Se la ha comido, ha mandado el tiempo a la estratosfera. Había hecho el mejor tiempo en el segundo sector. Vamos a ver si Ha hecho una masada, nunca mejor dicho. consigue meterse sin problemas en los primeros puestos. También neumáticos duros para él. Porque se ha tragado el codo de la Caixa y le veíamos haciendo la chica nueva.